Buenas tardes. El tema que nos ocupa hoy es Cerro Bravo, un volcán vecino de Manizales. Está localizado a 20 kilómetros de esta capital y al norte del Ruiz. La última erupción ocurrió en 1720. Dicen los historiadores que este volcán es cíclico. Para que nos hable sobre el particular, hemos invitado al profesor Gonzalo Duque, profesor de la Universidad Nacional y uno de los estudiosos de los volcanes que circundan el eje cafetero. Muy buenas tardes, doctor Gonzalo Duque. Bueno, muy amable Belio, en nombre de la universidad un agradecimiento muy especial a la revista Eje 21, que ya lleva varios lustros construyendo región, construyendo territorio, y entonces estamos atentos a manejar este tema dentro de los escasos conocimientos que podríamos tener, pero haciendo uso de lo que han investigado personas de la región y sobre todo gente de Colombia que ha estado vinculada en Geominas con la colaboración de extranjeros amigos del país. Doctor Duque, estamos sobre el tiempo de una nueva erupción del Cerro Bravo. La verdad es que sí. ¿Por qué? Como tú lo dices, Cerro Bravo, pues, desde 1720, pero en general, aunque las incertidumbres de las dataciones, de los eventos más recientes del Cerro Bravo, son del orden del año 700, del año 1000, del año 1300, del año 1700, todos con sus punticas, pero la incertidumbre puede estar entre 60 y 150 años. Entonces concluye uno que es un volcán que puede tener periodos de actividad del orden de los 300 a los 400 años. Eso es en este periodo geológico, porque es que los tiempos geológicos son mucho más extensos de lo que hemos hablado. Estoy hablando de una ventana muy corta en la geología. Bueno, la otra cosa es que también caben otras hipótesis, y las hipótesis es que si bien el periodo de retorno últimamente ha sido de 300 a 400 años, y ya llevamos 300, razón por la cual sí hay que considerar que estamos en un momento en el cual hay que empezar a tomar todas las previsiones tal cual lo viene haciendo el observatorio, independiente de cualquier cosa, porque lo está haciendo con el Santa Isabel, por ejemplo, lo está haciendo con otros volcanes en Colombia. Hay esta circunstancia para el Cerro Bravo. Uno mira los tres últimos cráteres, que son cráteres muy recientes, porque estamos hablando de unas estructuras que posiblemente, es decir, Cerro Bravo es un volcán de que en los últimos 14.000 años es un poco más antiguo que eso. No tuvo efectos de la glaciación. Es decir, a diferencia del Cerro Gualí, que usted lo ve como con estructuras cuadradas, todo raras, consecuencia de la glaciación, de la erosión glaciar, que genera un moldeado y le quita las superficies suaves y ondulantes que tuvo ese domo volcánico. Hablo del Cerro Gualí. Cerro Bravo no tiene evidencia de glaciación. Por ejemplo, yo sé que la Olleta puede tener 80.000 a 100.000 años, e igual Piraña, que es el otro cráter activo del Ruiz, son tres cráteres. Si contamos el que está en el centro, que es el cráter Arenas, solamente que la Piraña está unos 4 kilómetros hacia el Tolima y la Olleta unos 4 kilómetros hacia Risaralda. Los tres alineados con una falla geológica. Y el Ruiz pertenece a un complejo volcánico que se desarrollaba a lo largo de otra falla geológica, que es la falla de Palestina, en donde el vulcanismo ha emigrado de sur a norte. El Paramillo de Santa Rosa tiene 1.800.000 años. El Ruiz, 1.200.000 años. Y estoy diciendo que este Cerro Bravo, el que conocemos hoy, que es hijo de un Cerro Bravo que desapareció porque hay una estructura caldérica que da a entender que desapareció un volcán de ahí. Este volcán
en los últimos 14.000 años no ha tenido erupciones. Las lavas del Cerro Bravo moderno no tienen evidencias de glaciación. Y entonces, lo que estamos diciendo ahorita, del año 700 al año 1700 o al año 2000, que estamos ahora en los, bueno, 2900, ¿cómo? 2019. 2019, 2020, bueno, es muy poco ese periodo, incluso comparado con los 14.000 años. Y lo es mucho más comparado con tal vez unos 50 o 150.000 años, que fue el periodo en que apareció el Cerro Bravo, que ya no está. Profesor Duque, Cerro Bravo ha dado últimamente señales de una reactivación. No, el volcán está en estado verde. Es decir, los vulcanólogos dicen, las alarmas son como los semáforos. Cuando un volcán no tiene evidencias, porque no hay sismos, ni deformaciones, ni emisiones de gases, entonces, aunque el volcán sea un volcán activo, porque no es un volcán muerto, como lo sí es seguramente el Paramillo de Santa Rosa, entonces ese volcán está en un estado verde, está dormido. ¿Por qué digo que dormido? Porque no está muerto, solamente dormido, ¿no? Es un león dormido. Es un león dormido. Pero cuando empieza a tener manifestaciones, el estado de alarma en la vigilancia volcánica pasa al color amarillo. Y entonces cuando está en el color amarillo es bien importante que las autoridades verifiquen y actualicen los mapas de amenaza volcánica. Porque cuando vino la erupción del Ruiz no teníamos mapa de amenaza volcánica y el Ruiz repitió eventos que había generado en 1845 y repitió un evento como el de 1595 y el que no sabe la historia la repite, vuelve y la vive. Entonces, ¿qué pasa con Cerro Bravo? Que algún día puede pasar amarillo. Y si ya hay prácticamente un estado preeruptivo, podría ser naranja, y si es la erupción en curso, el estado es rojo. Ya cuando en un estado naranja o rojo hay que evacuar a las personas en el área de influencia. Y entonces, por fortuna, Injominas, aunque está actualizando el mapa en este momento, señala que en términos de cenizas, pues el área sí puede Manizales estar en una zona para cenizas, en una zona de riesgo importante. Pero las nubes ardientes, que son el peligro mayor de ese volcán, porque el estilo eruptivo de Cerro Bravo es diferente al del Ruiz. Lo típico del Ruiz es una pluma o una columna eruptiva vertical que se va para arriba y que sube 20, 30 kilómetros y el viento la despeluca. Y la ceniza se va, si está venteando para Bucaramanga, pues va a ceniza hasta Venezuela. Pero si estamos en temporada de verano, donde los vientos altos soplan hacia el Pacífico, como 1595, porque fue en febrero, entonces las cenizas, o también en noviembre, bueno, no, entonces las cenizas caen en Pereira, y en Cartago, y en Manizales. Mire que la erupción de noviembre de 1985, que se da en el periodo de lluvias del año, los vientos van para Venezuela. Mientras que si se da en el periodo de verano, las cenizas caen hacia Manizales. Entonces Manizales, en el caso del Ruiz, ya sabe que a partir de junio 21 y de diciembre 21, de diciembre 22, que entra el verano, caen las cenizas del Ruiz para este lado. Pero también sabemos en Manizales y en Pereira que en el periodo de invierno que empieza en marzo 21 y en septiembre 22, los vientos soplan hacia Bucaramanga. Entonces las cenizas caen hacia Fresno, hacia ese zona. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que el Ruiz está en estado verde, pero sabemos que en cualquier momento puede pasar a amarillo y de pronto a naranja o a rojo. Pero la incertidumbre que tenemos, Evelio, es esta, que los tres cráteres, en su orden por antigüedad, el más viejito, el más grande y el más reciente, más pequeño, han ido disminuyendo de tamaño. Entonces, es una pregunta que todavía no se ha resuelto. ¿Y eso qué implica? Exactamente, si es que el Cerro Bravo, por ser un volcán de segunda generación, el actual Cerro Bravo,
ya prácticamente está en un estado de decadencia en donde las erupciones progresivamente van a ser más pequeñas hasta que de pronto mueran, No lo sabemos. Hay que tomar más previsiones porque 300 años no son 400, ¿cierto? Profesor, ¿algún parecido de Cerro Bravo con el Machín? Sí, porque digamos que mientras el Ruiz es un coeficiente explosivo medianamente bajo, Cerro Bravo y el Machín es un coeficiente explosivo medianamente alto, pero con una desventaja para el Machín. Y es que el Machín es un volcán que también es caldérico como el Cerro Bravo, pero tuvo una erupción en el Holoceno, estoy hablando de los últimos 2 millones de años, de 5 kilómetros cúbicos. Con 5 kilómetros cúbicos usted con ceniza puede tapar 5 ciudades del tamaño de Manizales con 100 metros de ceniza. Esos son 5 kilómetros cúbicos. Eso es una cantidad enorme, mientras que la erupción de 1595 del Ruiz fue una erupción de 1 kilómetro cúbico. Y la erupción de 1985, no la de 1500, sino 1985, fue 1/10 de kilómetro cúbico. La 10ª parte de la erupción que se dio en 1595. Podríamos decir que si lo típico del Ruiz es tener erupciones ahora de 1 kilómetro cúbico, el Ruiz todavía está vivo. El DIN no ha votado sino la 10ª parte de lo que tiene que votar. Ese es el caso del Ruiz. Y aún más, esta cosa es más singular. Mire usted que el Ruiz, si está enteritico, también en 1595, porque llevamos 30 años con el volcán molestando, pues duró más de 50 años molestando el Ruiz. Entonces el Ruiz tiene más paciencia que el Galeras, porque el Galeras se pasa al estado encendido de alertas y rápidamente tiene la erupcióncita. El Ruiz no, se demoran más las erupciones, son de 1 kilómetro cúbico, porque espera mucho, porque espera 100, 150 años, ¿cierto? El Ruiz. Y entonces el Ruiz en 1595 tiene como antecedentes. ¿Qué? Que Jorge Robledo, cuando está en 1539 y 1541, fundando a Anserma primero y después a Cartago, en donde estaba Pereira, el cronista escribe, se ve en la cordillera un volcán con una columna eruptiva muy oscura, muy negra, ceniza. Y 10 años después de 1539 y 41 de esa época, también se está fundando en 1551 y 1553 Mariquita y también Victoria. Victoria Caldas tiene 5 fundaciones, la primera de ellas. Y un cronista que hace mapas pone el río Magdalena, pone a Mariquita, pone a Victoria, incluso escribe Victoria sin C. Bueno, era la ortografía del señor. Y Volcán con B larga. Dígame usted, en 1500 y punta, cuando estamos en la conquista, ese territorio le pertenecía a González Jiménez de Quesada, pero alguno de los capitanes bajó por allá, ¿cierto? Y se fue un cronista e hizo el dibujo. Si ponen volcán, ¿cómo saben que hay un volcán ahí? Pues porque ven en esa época, en una montaña muy blanca, una pluma eruptiva oscura. No hay otra forma de escribir volcán. Y es que en 1551 hay una cosa particular. Entre 1550 y 1850 hay 300 años. En esos 300 años la actividad del Sol estuvo muy bajita, pocas manchas solares. Y se dio una cosa singular. ¿Cuál? Que el Ebro en España tuvo hielo y que los hielos en el Parque de los Nevados llegaban a 96 kilómetros cuadrados. Hoy en día no llegan a 10, o estarán por ahí. Y cuando el Ruiz reventó, en el año 79, antes de eso incluso, nos tocó medir en la universidad los hielos y eran 29 kilómetros cuadrados. 20 el Ruiz, 6 Santa Isabel, 3 del Tolima. Hoy en día estarán entre 10 y 12, pues por poner mucho. Bueno, de todas maneras, lo que quiero decir es
que en esa época, en esos 300 años, desde 1550 a 1850, la Tierra estuvo más fría y los nevados sumaban 96 kilómetros cuadrados de hielo, razón por la cual el Tolima era más grande, el Ruiz también y el Santa Isabel también, pero el Cisne, que no tiene hielo, sí tuvo casi 5 kilómetros cuadrados de hielo, al igual que el Quindío. Era un nevado, y era nevado del Quindío. Nadie de nosotros lo conoció para así. preguntarle, profesor Duque, si el Ruiz ya perdió toda la glaciación que tenía. No, ni siquiera el Santa Isabel, le queda una pequeña porción en la parte más alta. Yo creo que el Santa Isabel posiblemente para el año 2022 ya no va a tener hielo. El Ruiz seguramente en el año 2030 ya no va a tener hielo, por ahí más o menos. Con el calentamiento global hemos advertido que la línea de hielos se ha retirado casi 200 metros. Es decir, por cada grado centígrado que se calienta el planeta, la línea de nieve retrocede o se eleva o asciende 170 metros. Y cuando usted veía al Ruiz, que las nieves llegaban casi hasta el refugio, no hasta el refugio, pero sí bastante abajo. Estoy hablando de los años 70. Con lo que hay ahora, entonces es claro que más o menos 200 metros es lo que en el caso del Ruiz se han retirado los glaciares en altitud, en altura sobre el nivel del mar. Eso significa que el calentamiento en Caldas ha sido del orden de los 200 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que el café, por ejemplo, que era un cultivo de superficie entre los 1200 y 1800 metros, con esos 200 metros el café ya en la tierra cálida pasó de 1800, la cota del café ya es 2000 metros. Y, de 1200 a 1800 ya es 1400 metros en la parte baja. Es decir, todavía Chinchina alcanza a dar café porque Chinchina está por esos lados. Y en el caso de Manizales, que el café solamente llegaba hasta el Tablazo, ya puede subir prácticamente hasta la zona de la Check, de la estación Uribe o de Villa María, que eso es más o menos los 2000 metros. Manizales tiene 2150 metros sobre el nivel del mar. Una pregunta que no se puede quedar en el tintero. A partir de la erupción del 13 de noviembre de 1985, el estudio de los volcanes en Colombia avanzó mucho. Colombia ha avanzado y ha avanzado haciendo estudios de detalle. Hay vulcanólogos como Marta Lucía Calvache que ha contribuido, Héctor Cepeda, que está en Chile, ha sido posiblemente el vulcanólogo más importante que ha tenido Colombia, sin duda, en el conocimiento y en el aporte de la vulcanología. También María Luisa Monsalve, que estuvo trabajando en el segundo segmento de los 3 segmentos volcánicos que tiene Colombia, porque tenemos un segmento en la zona de Nariño, otro en la zona de Luela y Popayán, y el segmento más norte, que son los volcanes que nosotros tenemos aquí en el complejo volcánico Ruiz Tolima, donde está el Cerro Bravo. Muchas gracias, doctor Gonzalo Duque, por su participación en este espacio periodístico de Eje 21. Feliz tarde. Bueno, muy amables y una buena tarde.